como una carrera, y que no es una carrera de un rato. Cuando hablamos de esta carrera, no hablamos de que es de un rato, es algo que se tiene que terminar. Entonces, por eso siempre es necesario, hermanos, estarnos fortaleciendo en la palabra de nuestro Dios para que nuestra vida sea una vida cristiana continua. O sea, a veces decimos, no, pues es que tenemos altos y bajos. Pues sí, pero deberíamos de tener una vida constante, hermanos, en la obra de nuestro Dios. Y vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia, vamos a abrir la Escritura allá en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ageo. Luego el hermano Toño, porque le dejé tarea, le dije que estudiara el versículo 2 del capítulo 1, pero no lo veo. Se me escapó este amigo. Y vamos a leer, hermanos, nada más por el momento ahí, ese capítulo 1, versículo 2. Ese capítulo 1, versículo 2. Ahí vamos a estar, hermanos, analizando este versículo 2. Ageo capítulo 1, versículo 2. Ageo capítulo 1, versículo 2. ¿Alguien quiere leerlo, hermano? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Si recordamos, la obra se ha detenido por más o menos 16 años. 12, 14, 15, 16 años. Un aprox. No sabemos exactamente cuánto tiempo. Pudo haber sido menos, pudo haber sido más. Y hermanos, parece que en 16 años habían pasado. Dios se tiene que volver a presentar delante de su pueblo. Y parece que se había perdido una relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y quiero que hablemos, hermanos, en ese versículo 2 de la presentación de Dios, porque Dios se vuelve a presentar con su pueblo. Es más, lo vamos a ver, Dios no lo está considerando como su pueblo a Israel. Tristemente, no lo está considerando como su pueblo. Y vamos a hablar de la presentación divina de Dios. Y hermano, y es que habían pasado 16 años y parece ser que en esos 16 años el pueblo se había olvidado de Dios, se había olvidado de la obra de Dios, se había olvidado de todo, hermano. ¿Cómo está el templo? Está caído, ¿no? Ya lo vimos eso ya lo sabemos. El templo está, la casa de Dios, según el versículo 4, dice, esta casa está desierta. Versículo 4, así dice, no. Entonces quiere decir que la casa está en ruinas, el templo está en ruinas. Les tengo una pregunta. ¿Dónde adoraba Israel entonces? ¿Dónde estaba adorando por esos 16 años? Vamos a suponer que eran 16 años. Eso quiere decir que la adoración estaba caída. Quiere decir que por 16 años Israel no ha adorado a Dios. Quiere decir que por 16 años Israel no ha llevado ofrendas a Dios. Han cesado los sacrificios, han cesado los holocaustos para Dios en 16 años. Hermano, tristemente, el pueblo de Israel, por ese largo tiempo, había dejado de servir, había dejado de adorar y había dejado de honrar a Dios. Incluso el pasaje dice en el capítulo 1 y en el versículo 13, versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote,
Socialmente, Israel había caído en un sueño profundo. Espiritualmente, Israel había caído en un adormecimiento. Están dormidos. El sacerdote, el líder espiritual, el que debe de llevar los holocaustos, el que debe de llevar los sacrificios, el que debe de examinar los animales, están dormidos. Y luego dice, y despertó, después de que dice el sumo sacerdote, y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Entonces, hermanos, Israel, por ese largo tiempo, había caído en un letargo espiritual, que estaba dormido. Se habían olvidado de Dios. Eso es sencillamente las palabras que nosotros podemos decir. El pueblo de Dios se había olvidado de Dios. Y a eso me llamó la atención, hermanos. Entonces, por eso Dios tiene que volverse a presentar con ellos, como si fuera la primera vez. Y mira lo que dice. ¿Qué es lo primero que dice en el capítulo 1, versículo 2? Así ha hablado Jehová de los. Fíjate la presentación de Dios, es una presentación divina. Jehová, el Dios de los ejércitos. Y sabes que cuando Dios se presenta como el Dios de los ejércitos, es que Dios está diciendo que Él es el Dios que tiene todo el dominio, toda la autoridad, todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra. Todos los ejércitos, eso quiere decir que todos los ejércitos terrenales, celestiales, están bajo la autoridad, bajo el dominio de Dios. Dios tiene la autoridad, tiene el control sobre ellos. Ok, Dios se está presentando entonces, cuando dice que Él es el Todopoderoso, y lo que está diciendo Dios que Él es el Omnipotente. Porque sabes que la palabra omnipotente quiere decir todopoderoso, y viene de dos palabras, omni, todo, y potente, que quiere decir poderoso. Entonces lo que Dios está presentando es como el omnipotente, como el todopoderoso, el que tiene el dominio sobre todo. Y hablar del omnipotente, hablar del todopoderoso, es alguien, hermanos, que es capaz de hacer todo. Pero también es que Él tiene el dominio sobre todos los ejércitos. Nadie se puede resistir a la autoridad de Dios. Cualquier cosa que sea, fíjate, cualquier cosa que sea, así como dice Dios, yo soy Jehová, así ha hablado Jehová, Jehová de los ejércitos, quiere decir que si Él es el omnipotente, cualquier cosa que Dios quiera hacer, lo puede hacer. Lo que sea, hermano, abarca todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Él tiene la autoridad sobre todo, aún sobre todos los ejércitos terrenales y celestiales. No hay nada imposible para Dios. Yo me pregunté, ¿por qué Dios le dice al pueblo de Israel, yo soy Jehová de los ejércitos, les está hablando? Porque el pueblo está pensando que quien tiene la autoridad y quien tiene el control es Darío, el rey de Asiria. El pueblo está pensando que quien tiene los ejércitos bajo su control es el rey Darío, pero Dios le dice, no, yo soy el Jehová de los ejércitos, yo soy el que tengo el control de todo y tengo el dominio sobre todo, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, hermanos, no son los reyes de la tierra, no son los gobernantes, no es el rey de Asiria el que es el Dios de los ejércitos, no. El Dios de los ejércitos es Jehová, Él es el que tiene toda la autoridad. Si es el Dios de Israel, entonces Israel tiene que confiar, tiene que saber que el Dios que ellos tienen, pueden confiar en Él. Y dejar de tener miedo a Darío, porque la obra está parada, porque están teniendo temor,
y que deben de dejar de tener miedo al lío y ahora empezar a sobreedificar el mundo. Bueno, hermano, esa presentación de Dios, este Dios debemos de saber, es el mismo Dios, el Dios de los ejércitos. Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el dominio, Él tiene todo el poder sobre los reyes, sobre las naciones, sobre los ejércitos, sobre todo. Y no hay nada en este mundo que sea imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Usted y yo tenemos que conocer eso, tenemos que saber eso. Que al Dios al que servimos, al Dios al que adoramos, al Dios al que queremos honrar, al Dios que queremos obedecer, es el Todopoderoso. Él tiene el control de todo. Él tiene el poder de todo. Él tiene toda autoridad. Él tiene todo dominio, tanto en el cielo como en la tierra. Y debe saberlo el pueblo y debemos de saberlo nosotros. Tenemos que vivir confiados, confiando siempre en Dios, hermanos. Que Dios siempre tiene toda autoridad. Pero también hay algo más. Mira la otra presentación, después de lo que dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién es su Dios, hermano? Antes de que vayamos al título 2, ¿quién es su Dios? ¿Quién tiene todo el poder? Tiene que llenar de confianza, hermano. Tiene que llenar confianza. Esto nos va a llevar a obediencia, a vivir vidas santas, a vivir vidas consagradas, saber que el Dios nuestro al que servimos es el que tiene toda la autoridad en este mundo. Y no solo en este mundo, sino también en el mundo celestial, en el mundo espiritual. Estas verdades, hermano, tienen que traspasar nuestra mente. No solamente pensar y decir, bueno, Dios es nuestro Dios y no, hermano, saber, conocer al Dios que tenemos, que para Él no hay nada imposible en este mundo. Y luego dice el mismo versículo, el mismo pasaje, después de que dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, ¿qué dijo Dios? Diciendo, Dios está diciendo, este pueblo dice, hasta ahí nomás, este pueblo dice. Número 1, ¿estaba Dios ahí? ¿Estaba Dios ahí cuando el pueblo lo estaba diciendo? Sí. ¿Cómo lo dirimos en palabras espirituales, bíblicas? La omnipresencia. Mira, Dios no solamente tiene todo el poder, sino que Dios también puede estar presente en todas partes. Y la presentación de Dios, que es un atributo de Dios, omnipresencia, lo que Dios le está diciendo al pueblo es que, aunque ustedes no me ven físicamente, literalmente, ahí estoy yo, porque yo sé lo que están diciendo. Este pueblo dice, Dios sabe lo que el pueblo está diciendo, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero por el momento Dios le está diciendo al pueblo, ustedes no me ven físicamente, ustedes no me ven, no me oyen audiblemente, ustedes no me pueden ver, pero yo sí estoy oyendo y estoy viendo todo, porque ustedes están diciendo tal cosa. Aunque no me vean, aunque no me oigan, aunque no me puedan tocar, aquí estoy. Y es una gran verdad, hermano. Esa es una gran verdad. Es cierto, podemos ver a Dios, dice el Salmo, ¿no? En su creación. En los cielos cuenta la gloria de Dios, ¿no? Pero hermanos, aunque nosotros nos sintamos los más solos, aunque nosotros estemos pensando que estamos solos, que nadie nos ve, que nadie nos oye, Dios sí nos está viendo y nos está escuchando. O sea, Dios está aquí, hermano.
Y Dios sabe que el pueblo está diciendo algo. Dios sabe que el pueblo está diciendo algo. Y hermanos, esta es una verdad también que nosotros tenemos que saber. Que Dios está escuchando todo lo que decimos. Sea bueno, sea malo. Lo decía el hermano Pablo, ¿no? Que Dios lo sabe todo. A veces, hermano, nosotros nos consideramos que estamos solos. A veces pensamos que nadie nos está escuchando. A veces pensamos que nadie nos está viendo. A lo mejor físicamente, a lo mejor humanamente, nadie nos está viendo. Pero Dios sí nos está viendo y nos está escuchando. Y esa es una de las, hermanos, de las cosas de Dios, uno de los atributos de Dios, que Él puede estar en todas partes. Entonces, Dios tiene, lo que quiero decir es que, le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene conocimiento pleno Dios de lo que Israel está diciendo? Las pláticas que se hacen, Dios las sabe. Las prácticas que tienen los del pueblo de Israel, lo que ellos platican, lo que ellos dicen, lo que ellos conversan, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, Dios lo sabe. ¿Y cuál es el tema que platican ellos? ¿En qué piensa el pueblo de Israel? ¿Cuáles son sus conversaciones del pueblo de Israel? ¿Ah? Aún, ese es el tema del cual hablan ellos. Cuando ellos, no vamos a decir que cuando van al templo, porque no van al templo, el templo está caído. No vamos a decir cuando van a la adoración, porque no va a estar la adoración, está caído el templo. Eso quiere decir que la adoración está caída. En sus pláticas, en sus hogares, en la comodidad de su hogar, porque hogares como los tienen. Platican, aún no ha llegado el tiempo para Dios. Este pueblo dice. Y hermanos, así que digo, Dios le está diciendo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, yo estoy oyendo todo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, si se acuerdan de Apocalipsis, Cristo le está diciendo a la iglesia en ciertas ocasiones, yo estoy viendo todo, yo conozco todo lo que ustedes dicen y hacen. Entonces, hermanos, tenemos que saber nosotros que Dios nos está viendo, que Dios nos está escuchando, que no estamos solos. No estamos solos. Y luego, número 2, en esa parte, ¿cómo es la frase que estamos viendo? Este pueblo, hermano, ¿cómo está considerando Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo lo está considerando? ¿Verdad que no lo está considerando como su pueblo? Este pueblo, no mi pueblo. Dios no dijo, mi pueblo está, no. Este pueblo. ¿Te das cuenta, hermano? Y podemos ver pasajes, por ejemplo, vamos a Éxodo, mira Éxodo. Mira cuando Dios se molesta. Mira cuando Dios se molesta. Vea Éxodo conmigo, Éxodo 31:7. Quiero llegar a un punto, hermano. Éxodo 31:7. Éxodo 32, perdón, 32:7. Alguien que lo lea, hermano. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? Tu pueblo. ¿Tú? ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que había pasado del versículo 1 o del capítulo 31, versículo 18 en adelante? Hasta ahí donde llegamos. ¿Qué es lo que había pasado? El pueblo había decidido hacer un becerro de oro y adorar el becerro. En otras palabras, el pueblo de Israel había decidido cambiar al Dios Todopoderoso, al que lo había sacado de Egipto, por una figura de un. Y Dios le dice a Moisés: ve
pueblo que sacaste. Moisés sacó al pueblo de Israel, ¿verdad que no? Y luego mira el versículo 9. Mira el versículo 9, 32:9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura sed. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo Dios manifiesta su molestia, su disgusto, su descontento con su pueblo de Israel? Dios está molesto, hermano. Incluso cuando leamos el libro de Oseas, nos vamos a dar cuenta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, que Dios habla de una manera al pueblo y luego después le va a hablar de otra manera. Hermanos, cuando el pueblo hace algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando el pueblo hace lo que es incorrecto, Dios se molesta con su pueblo. Dios no estaba reconociendo a Israel. Incluso en el capítulo 32 de Éxodo, Dios dice: lo voy a exterminar, lo voy a eliminar, lo voy a liquidar. Eso era su molestia, ¿no? Y si vamos al Nuevo Testamento, mira Mateo capítulo 13, sobre esa frase, mira, estamos hablando, Mateo capítulo 13. Lo que quiero que veas que, el punto es que quiero que veamos que cuando Dios se molesta, deja de reconocer a su pueblo. Está disgustado, está molesto, no es mi pueblo, es este pueblo. De esa manera Dios muestra su disgusto, su molestia. Mira el capítulo 13 de Mateo, versículo 14 y versículo 15. Nota la expresión. ¿Qué dice? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los haré. Y el versículo 14, de manera que se cumple en ellos. ¿En quiénes? En la gente del tiempo de Cristo. De manera que se cumple en ellos, en la gente del tiempo de Cristo, la profecía de Isaías que dijo: de oído oiré y no entenderéis. Entonces, en ese momento, Cristo se está refiriendo a lo de su tiempo y dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Y sabes qué pasaba con el pueblo en el tiempo de Cristo? Dice que oían pesadamente. El pueblo había dispuesto no escuchar a Dios. No te vamos a escuchar. No era que no podían escuchar, sino que ellos habían decidido voluntariamente no escucharlo, no obedecerlo. Y no lo escucharon, hermano. No lo obedecieron. No creyeron en él. Este pueblo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan en Dios. O sea, endureció su corazón voluntariamente. Ellos quisieron endurecer. Por falta de entendimiento, no porque ellos así lo quisieron. Entonces, Cristo no dijo mi pueblo, este pueblo, y lo desconoce también. Incluso, hermano, se va a escuchar muy fuerte, pero Cristo desconoció por unos momentos al apóstol Pedro. Capítulo 16 de Mateo, versículo 21 al 23. Señor, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Mateo 16, versículo 23, lea el 23. Cuando Pedro le dijo el 21 y 22, 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a responder diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera tú te contestas. Pero él volviendo se dijo: Pedro, quítate delante de mí. ¿Te das cuenta, hermano, cómo
cómo cuando un seguidor de Cristo, en vez de estar siendo usado para llevar a cabo el plan de Dios, es usado para entorpecer el plan de Dios, ¿cómo lo trata Cristo? Dice, apártate de mí, Satanás. Lo está desconociendo. No en esta ocasión no le dijo Pedro, ni le dijo otro nombre, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque, hermanos, la actitud de Pedro en ese momento no era de un seguidor de Cristo, y de alguien que quería que se llevara a cabo el plan de Dios. Entonces, cuando hay esa actitud, cuando hay hermanos como el pueblo de Israel que tiene una actitud, la casa está olvidada ahí, está tirada, está todo tirado, y ellos están siendo indiferentes, no les preocupa la edificación del templo, y uno desconoce este pueblo. Bueno, le pasó al pueblo de Israel, le pasó a Pedro, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, lo desconoció por un momento. Pero ¿qué tal si vamos a Mateo, hermanos? Mira, Mateo 25. Mateo 25. Versículo 12. ¿Alguien que lo lea? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿A quién les dijo no los conozco? ¿Verdad que está hablando de la parábola de las 10 vírgenes? Y está hablando de prepararse para la venida del novio. Y esa parábola, hermanos, tiene que ver con la venida, con la segunda venida de Cristo. Que los cristianos tienen que prepararse para la segunda venida de Cristo. Hubieron 5 que se prepararon, pero hubieron 5 que no se prepararon. Y al momento, hermanos, cuando llega el novio y todo eso, se les acabó el aceite y se fueron las que traían el aceite con su lámpara encendida, entraron al lugar de boda y las otras fueron a buscar el aceite, y cuando quisieron entrar, ya no hubo entrada. ¿Y cómo les dice el Señor? ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesucristo, hermanos, allí en Mateo 25? Desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Mira lo que dice el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si no hay preparación, si los cristianos no hacemos preparativos para la venida de Cristo, si no nos preparamos para la venida de Cristo, nos va a pasar como a las vírgenes insensatas. Y al momento que queramos entrar, nos va a decir Cristo, no los conozco. No se prepararon, no los conozco. ¿Ves que un día Dios nos puede llegar? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No los conozco. Señor, hice esto otro. No los conozco. Entonces, hermano, en el día cuando Cristo venga, nosotros podemos ser reconocidos por Dios por no habernos preparado. ¿Y sabes por qué? Por no haber edificado. Porque no edificamos sus templos. Tanto personalmente, hermano, porque no nos preparamos, santificándonos, consagrándonos, dedicándonos a las cosas de Dios. Como iglesia, no nos preparamos. Muchos cristianos, hermano, tomamos a la ligera la santidad, la devoción, la adoración a Dios. Como si Dios al final del camino, ok, vengan para acá. ¿Qué dice Mateo 25? Ahí mismo, mira lo que dice el versículo 30. Desde el 21 en adelante, pero mira lo que dice. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, esta parábola está muy buena. Este capítulo 25 de Mateo, la parábola de
de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, tiene que ver con la preparación de cada uno de nosotros para el regreso de la venida de nuestro Señor. Y a uno le dio 5 talentos, los puso a trabajar, que bien. A otro le dio 2 y los puso a trabajar. Y a uno le dio 1 talento, pero no lo puso a trabajar, lo enterró. Y ya sabemos la historia. Tuve miedo y en fin, tuve miedo a perderlo. ¿Y qué dice al final el Señor? Ok, está bueno, no te preocupes, bueno, lo intentaste aunque sea. No, al final va a decir el Señor, al siervo inútil, al que no sirvió, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Al final del camino, hermano, al final, cuando Cristo venga, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor, no puede llegar a desconocer si no nos preparamos, si no ponemos lo que Él nos ha dado, la sabiduría, la capacidad, la inteligencia al servicio de su obra. Y luego mira lo que dice el versículo 31. Versículo 32, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y va a decir por qué. Y la razón que da el Señor Jesucristo es por su servicio que hicieron mientras estaban en esta vida, por lo que ellos sirvieron, por lo que ellos hicieron. Pero mira también lo que dice versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, en fin, todas las cosas. En otras palabras, Dios está diciendo: porque no serviste, vas a ser echado al lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Al punto que quiero llegar, hermano, es que Israel, Dios lo desconoció como su pueblo. Este pueblo, dijo, no dijo mi pueblo, Dios lo desconoció. Y la Biblia nos enseña que al final tú y yo podemos llegar a estar en esas mismas condiciones, que Dios no nos reconozca como sus hijos. ¿Por qué? Porque no nos preparamos. ¿Por qué? Porque no servimos. Y es una realidad, hermano, es una realidad. Dios nos puede desconocer en el día final. Por eso comencé diciendo, hermano, esta es una carrera. Hay que terminar sirviendo en la obra de Dios. Hay que santificarnos, hay que dedicar las capacidades que Dios nos ha dado para poder servir. No basta, hermano, no basta con haber hecho una gran campaña y ya está ahí y terminar. No, tenemos que terminar la carrera. El pueblo de Israel había comenzado bien la reconstrucción del templo, pero no lo había terminado. Tenemos que terminar la carrera. Tenemos que terminar de edificar la casa de Dios, que es la iglesia. Tenemos nosotros, hermanos, en lo personal, que terminar de edificarnos, de santificarnos, de consagrarnos, de dedicarnos a Dios. El pueblo de Israel, Dios le está diciendo que este pueblo. Y se acuerdan del pasaje, hermanos, de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 15. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como siervo aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. No vaya a ser que lleguemos al día final y nos presentemos delante de Dios y seamos avergonzados por Dios. Y Dios va a decir: Señor, pero en el tal año de septiembre del 2023
yo fui uno de los que más trabajé. Por eso, pero tienes que terminar tu carrera. Tienes que seguir edificando. Tienes que seguir construyendo. Tienes que seguir santificándote. Es mejor escuchar las palabras de nuestro Señor que ni entendido en mi mano. Ese es el punto, hermano. Que Dios no nos creamos eso que dicen que salvos siempre salvos, hermano. De Cristo te ligaste, de la gracia no escapé. Tenemos que seguir, hermanos, en este camino y tenemos que seguir edificándonos cada día. Así lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia. Y volvamos a Ageo. Voy a decir una última cosa de ese capítulo, del versículo 2. El tema del versículo 2, ¿cuál es? No ha llegado aún. Esa es la palabra, ese es el tema. No ha llegado aún. Hermano, y eso lo dicen ellos. Y Dios lo sabe. Dios sabe que ellos están diciendo que aún no ha llegado el tiempo. Ahora, nota algo. Parece que el pueblo está esperando un tiempo específico, ¿no? Tal vez podríamos pensar que está esperando de que Asiria o el rey o los ejércitos pues le den permiso, le den chance para reconstruir el templo, pero parece que no ha llegado ese tiempo durante 16 años. Y el pueblo está diciendo que no ha llegado el tiempo para la obra de Dios. Si no estaban adorando, si no estaban llevando sacrificios, si no estaban ofrendando, ¿estaban sirviendo? Estaban sirviendo. Y nota que el pueblo no está diciendo no vamos a reconstruir. ¿Sí te das cuenta? Que el pueblo no está diciendo no lo vamos a hacer. El punto del pueblo es no ha llegado aún el tiempo. El pueblo no dice no lo vamos a hacer, ya lo dejamos ahí se quedó, ya no lo vamos a seguir, no. O no lo quiero hacer, no. El punto del pueblo es no ha llegado el tiempo. Aquí vemos 15, 16 años sin adorar, sin servir a Dios, no ha llegado el tiempo todavía de adorar y de servir a Dios. Hermano, no ha llegado el tiempo para Dios. El pueblo no discutía que no lo iban a hacer, simplemente ellos estaban diciendo que aún no era el tiempo de servir a Dios, que aún no era el tiempo de adorar a Dios, que aún no era el tiempo de ofender a Dios. Eso es, que todavía no es el tiempo para servir a Dios. Cuando tú y yo trasladamos esa idea a nuestro tiempo, ¿cómo estamos en el tiempo de hoy? Los hermanos nos han dicho que no van a servir. Nosotros no decimos que no vamos a servir a Dios, que no vamos a adorar. Hermano, comprométase. Aún no ha llegado el tiempo de que yo me comprometa con Dios. Hace un año dimos clases de prédicas para predicar. Aún no ha llegado el tiempo para que yo predique. No están diciendo que no ha llegado el tiempo. Hermano, conságrese y dedíquese a las cosas de Dios, sea fiel. O sea, si quiero, hermano, si quiero hacer las cosas, si quiero servir, si quiero adorar, si quiero asumir el cargo de liderazgo, pero no ha llegado el tiempo, hermano. Ese es el punto. El punto de hace miles de años es el mismo punto de hoy. Los cristianos no queremos comprometernos totalmente con Dios. Sí voy a hacerlo, hermano, sí me voy a dedicar, sí voy a ser fiel, pero aún no ha llegado el tiempo. Y no es algo, hermano, que yo les digo, es algo que lo vivimos a diario. Lo hablamos, lo dijeron ahorita comenzando. ¿Cómo deberíamos estar? Pero aún no ha llegado el tiempo para que yo me consagre totalmente a Dios y que yo pueda servir totalmente a Dios. Entonces, el tiempo de comprometernos con Dios todavía no ha llegado. El tiempo de dedicarnos a Dios todavía no ha llegado. El tiempo de ejercer el liderazgo en la iglesia y de ejercer autoridad y de ejercer, hermanos, a un lugar
que me corresponda a asumir una gran responsabilidad, no ha llegado todavía. Esa es la realidad. Hermano, cuide su vida, santifíquese, sí, hermano, sí voy a cuidar mi vida, pero por ahorita, el ser humano, hermano. Los que no son cristianos hoy aquí, hermano, pregúntale. Obedece al Señor. No te va a decir que no va a obedecer, no te va a decir que no va a buscar a hacerse cristiano y a dedicarse a Dios y a entregarle su vida. La persona no te va a decir eso. ¿Sabes qué te va a decir? Aún no ha llegado el tiempo de que yo me arrepienta. Aún no ha llegado el tiempo de que yo me convierta en cristiano. Está esperando un tiempo especial, un tiempo específico. No sé cuál sea ese tiempo, hermano, no sé, la verdad. Pero lastimosamente así es. Bautícese. Incluso algunos hasta nos dicen, ten más tiempo. No ha llegado el tiempo, hermano. Qué triste, ¿verdad? Que muchos están esperando ese tiempo y se quedan esperándolo porque el tiempo se va, la oportunidad se fue, y cuando quieren venir a los pies de Cristo ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Bien, muchos de nosotros pensamos que todavía es el tiempo de comprometernos con Dios, pensamos que todavía es tiempo de cambiar nuestro vocabulario. Pensamos que todavía es tiempo de cambiar nuestra actitud, de cambiar nuestra vestimenta, de cambiar nuestras palabras. ¿Y cuántos años llevamos? La iglesia del Señor en este lugar, podríamos decir que casi el tiempo que tenía Israel de estar parando la obra. Hermano, su servicio a Dios, mi servicio a Dios debe ser siempre. Usted y yo buscamos la santidad, debe ser siempre. Y debe ser ya. No esperar un tiempo especial. Mira el libro de Ageo. Estamos en el libro de Ageo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa, el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Es la verdad, hermano, lo que Dios está diciendo es lo que está diciendo el pueblo. O sea, no ha llegado el tiempo todavía para servir, para llevar a cabo la obra de Dios, todavía no ha llegado el tiempo. Sí tenemos casa más adelante va a decir, sí tenemos tiempo para nosotros. Para nosotros sí tenemos tiempo, casi eso es lo que Dios les está diciendo. Para ustedes sí tienen tiempo, pero para mí no. La casa de Dios estaba en ruinas, estaba desértica, hermano. Muchas vidas de nosotros, hermano, se encuentran en esas condiciones, porque nosotros pensamos que aún es tiempo de santificar. Hermano, soy joven, soy nuevo en la iglesia, llevamos 8, 10, 15 años, y aún no ha llegado el tiempo, hermano, de comprender que ya debemos de ser maestros. Dios sabe todo, hermano. Lo que yo estoy diciendo, usted lo sabe y Dios lo sabe. Y Dios sabe lo que usted piensa ahorita y lo que usted siente y cuáles son sus pláticas con usted mismo para adentro. Dios lo sabe. Yo no lo sé. Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Dios sabe qué es lo que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos, si realmente queremos o no queremos. Pero también, hermanos, eso no quiere decir que Dios va a aceptar la indiferencia a su obra. El versículo 8, versículos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte. Bueno, usted dice que no es tiempo, síganle así. No, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. No lo dejo así, hermano. O sea, Dios no acepta las inferencias a su obra. Así he vivido, hermanos, es que mi vida así ha sido. No, Dios no acepta la inferencia.
Nosotros tenemos que consagrarnos, tenemos que santificarnos, tenemos que dedicarnos a Dios. Tenemos que buscar esa plenitud en Cristo. En el capítulo 1, versículo 8, Dios nos lo aceptó. Cuando tú vas y yo voy, mire, vamos a Apocalipsis, ya vamos a terminar. Apocalipsis 3:18. ¿Tú crees que Dios lo va a aceptar? Bueno, hermano, no quiero servir y quiero hacerlo como yo quiero o no lo quiero hacer. 3:18. Hablando de la iglesia, hermano, allá en la Odisea. Y mira la misma frase, porque tú, mira lo que, fíjate, hermano, a la iglesia en la Odisea le estaba pasando lo mismo que al pueblo de Israel muchos años atrás. Y Dios le dice en Cristo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres solo refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para conmover. La indiferencia del pueblo de la iglesia, hermanos, en la Odisea, se creían autosuficientes, que no necesitaban de Dios. Al pueblo de Israel estaba pasando lo mismo en el libro de Job. Nosotros no necesitamos de Dios, tenemos casas buenas, tenemos casas artesanadas, están bien, tenemos lujo, tenemos todo, que necesitamos a Dios. Y Dios le dice a la iglesia, no es cierto lo que tú estás diciendo. Tú dices, a lo mejor la gente miraba al pueblo de Israel con sus casas y decía, Israel está muy bien. No era cierto, hermano, mientras el templo estuviera destruido, Israel iba a estar bien. Cuando vamos a la iglesia, ahí en Apocalipsis capítulo 17, aunque ellos sean ricos materialmente, son pobres espiritualmente. Y esa pobreza espiritualmente, hermano, es la que define la verdadera riqueza. En el que tengamos carros nuevos, hermano, el que tengamos trabajos buenos, el que tengamos casas buenas, eso no quiere decir que nosotros seamos ricos. No tenemos que ser egocentristas. No pensar, hermano, que no necesitamos de Dios. Tenemos que saber que necesitamos de Dios. Y que lo que tenemos es gracias a Dios. La iglesia se tiene que edificar, hermano. Tú y yo cada día nos tenemos que edificar, tenemos que santificarnos, tenemos que consagrarnos. No pensar, hermano, que porque ya tengamos mucho económico, que somos autosuficientes. Lo tenemos, es por Dios. Entonces Dios se tiene que llevar todo el merecimiento. Hermano, estamos bien. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien. Hermano, tiene 3 semanas que no se congrega. ¿Estás bien? Si te lo dije, hermano, en una ocasión. ¿Estás bien? ¿Cómo, hermano, que estás bien? ¿No tenés la reunión? ¿Por qué, hermano? Porque estamos estoy bien, sí, tengo comida en el refrigerador, tengo todo en la casa y tengo buen trabajo. No, hermano, estamos bien cuando nos santificamos, cuando nos consagramos, cuando le somos fieles a Dios. Así como la iglesia, hermano, la iglesia que estaba en el espíritu, que era fiel a pesar de las circunstancias adversas. Tampoco nos quiere decir que uno tiene que ser pobre para estar bien delante de Dios. Tiene que decir, hermano, que Dios tiene que tener el primer lugar. No debe ser nuestra prioridad. Le dejo de tarea Efesios 2:20, Efesios 4:12 al 16, donde Pablo invita a la iglesia a que se edifique, a que crezca, para que ya no anden como niños fluctuantes de un lado para otro, que crezcan, que maduren, que alcancen la plenitud de Cristo. Ese debe ser nuestro trabajo, hermano. Tenemos que trabajar en eso, en edificarnos, en crecer, en aumentar nuestro conocimiento, en aumentar nuestra devoción a Dios, en aumentar nuestra fe. Para los que no son cristianos, no es un término, según los Corintios 6:2. Tal vez usted está pensando, está bien, hermano, y tal vez lo que usted está diciendo se escucha muy bien, y hasta pueda que tenga razón, porque nosotros no hemos obedecido al Evangelio y pues nosotros nos queremos dar otro tiempo.
Así que unidos, así pues nosotros, como colaboradores suyos, hablando de Dios y de Cristo, os exhortamos también a que no recibáis en mano la gracia de Dios. A que no recibáis en mano la gracia de Dios. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, ¿cuándo? No hay tiempo, dice, para reedificar. Pero Dios dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermano, usted amigo puede poner muchos peros y decir, sí pienso obedecer al Evangelio, sí pienso ser cristiano, pero aún no ha llegado el tiempo. Déjenme decirle que la Biblia nos enseña que el tiempo de la salvación es hoy. No mañana, hoy. El día aceptable, el día de salvación, el tiempo de la salvación es hoy. Hermano, pero ¿a quién escribieron la segunda carta a los Corintios? ¿A quién está escrita? Ese pasaje lo usamos para invitar a los visitantes, ¿no? Pero ¿para quién está escrita la segunda carta a los Corintios? Para la iglesia. ¿Y por qué Pablo le dice que no reciban la gracia de Dios en mano? Porque ya leímos toda la carta, la primera carta, y la iglesia tenía muchas deficiencias. Tenía que mejorar esas deficiencias, tenía que cambiar el chip, hacer una iglesia diferente. Había divisiones, había problemas de inmoralidad, había problemas hasta en la cena, había de todo tipo de problemas. ¿Qué nos enseña, hermano? Que cada uno de nosotros tiene que empezar a trabajar para que la gracia de Dios, como decía el hermano el domingo, nos enseña no solamente la salvación, sino a vivir como cristianos después de esa salvación que hemos recibido. Es para nosotros, hermanos, tenemos que aceptar la palabra de Dios. El día de cambiar de eso. No vaya a ser que Dios nos vaya a decir que no nos coma. Y tenemos echado, hermanos, a lugar de la fe. Es bonito Dios, hermanos, porque Dios no nos castiga ni nos hace cosas que Él primero no nos previene. Y al pueblo de Israel le previno y le dijo tantas veces. Y en el libro de Ageo, el Dios se presenta con ellos, hermanos, para que ellos entiendan que Él es el que lleva el control de todo. Que ellos puedan confiar y que puedan reconstruir otra vez el templo. Dios nos enseña a nosotros a través de la palabra cómo podemos ser salvos a través de la gracia, pero también cómo debemos de vivir después que hemos sido perdonados por la gracia. Podemos ser un día, hermanos, si Cristo viniera hoy, tenemos que pensar, ¿qué tal que me desconozco? Tenemos que despertarnos del sueño que hemos caído al pueblo de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos estudiando el libro de Ageo.